Bueno, a continuación vamos a seguir con la charla titulada La evidencia aplicada al manejo de la diarrea aguda ambulatoria y hospitalaria. La charla está a cargo del doctor Iván Flores. El doctor es pediatra, magíster en epidemiología clínica, doctor en métodos de investigación en salud, es profesor del Departamento de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia, profesor adjunto del McMaster University en Canadá, pediatra de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica de la Clínica Las Américas en Medellín y es director de la colaboración Cochrane en Colombia. Así que bienvenido, doctor Iván, y muchas gracias por su presentación. Buenos días, agradezco a la organización del evento por la invitación a hablar con ustedes hoy sobre un tema que muchos de ustedes saben que me apasiona. Vamos a hablar un poco sobre la nueva evidencia en pediatría, si se puede decir que es nueva, porque hay varias cosas que no lo son, aunque hay algunas otras que tal vez sean novedosas para ustedes. En mi declaración de conflictos no tengo ningún conflicto financiero que declarar. No recibo ninguna financiación directa ni indirecta de proyectos de industria farmacéutica y fui el líder de la Guía Nacional de Diarrea, que muchos de ustedes espero hayan utilizado, que publicamos en el 2013, financiada por el Ministerio de Salud, financiada con recursos públicos de Colciencias en el año 2011. Soy autor de algunos de los proyectos y papers que les voy a mostrar y lo que voy a defender hoy es lo que está en la evidencia, en la medicina basada en la evidencia y en las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es mucho de lo que yo hago en investigación. Vamos a hablar un poco sobre diagnóstico etiológico de la enfermedad diarreica, hidratación venosa, tratamiento específico que siempre es lo más taquillero en el manejo de la diarrea, con nuestras intervenciones que pueden ver ahí, antieméticos y antibióticos. Esta fue la guía que nosotros publicamos en el 2013, esta es la versión de acá de la izquierda, es la versión del Ministerio de Salud oficial, que luego publicamos en la revista de la Sociedad Colombiana de Pediatría en el año 2015, en una versión más corta para facilitar diseminación. Y empecemos con diagnóstico etiológico. No voy a gastar tiempo en definiciones porque creo que aquí todos tenemos claro la definición de la diarrea aguda / gastroenteritis. Les quiero recordar estas 3 recomendaciones que dejamos en la guía de diarrea en el año 2013. Nosotros, el grupo desarrollador, después de analizar la evidencia al momento, nos recomendamos la solicitud rutinaria de examen directo de materia fecal para el niño con diarrea, y esto incluye coproscópico, coprocultivo en el niño con diarrea. Sugerimos, como ven en la segunda recomendación, considerar la solicitud de coprológico o coproscópico en aquellos niños que tienen más de 7 días de diarrea o en casos de diarrea con sangre, y se recomendaba usar coprocultivo en casos de sospecha o presencia de bacteremia o sepsis. El niño muy enfermo, el niño con disentería que se le ve con mucha sospecha de sepsis. A la fecha no teníamos las posibilidades de diagnósticos que tenemos en estos momentos. Luego de todo esto, de que nos recomendamos rutinariamente, aparecen las famosas pruebas de PCR múltiples para detección de antígenos, que están de moda en muchos diagnósticos etiológicos, neurológicos, respiratorios y también gastrointestinal. Este es una revisión sistemática del año pasado donde se analizó el potencial predictivo, la validez diagnóstica de las pruebas de PCR de múltiples patógenos para detectar microorganismos en materia fecal. Aquí hay estudios mezclados de niños y adultos. Esa revisión, como pueden ver, se hizo un análisis para cada uno de los microorganismos que ven ahí, Campylobacter, Clostridium, E. coli, E. coli enterotoxigénica, entre muchas otras, y las 2 pruebas más usadas, que son las de Luminex y la del FilmArray. Todo esto, pues no espero que lean esto, por supuesto. Todo esto es para mostrarles que si nos enfocamos en los microorganismos que tal vez nos interese más identificar en el cuadro de gastroenteritis, como la E. coli enterotoxigénica, la Tasmonella, la Shigella y el rotavirus, si alcanzan a ver al lado extremo de allá, estamos teniendo lo que llamamos nosotros LRs o Light Lead Ratio muy altos, de
valores que van de 60, 150, 33, 210. Un LR positivo por una prueba diagnóstica por encima de 10 es una prueba muy buena para detectar cuando la prueba sale positiva de que verdaderamente estoy detectando esto. Estamos teniendo valores 6, 10 veces más del mínimo posible. Es decir, estas son pruebas muy buenas para detección de E. coli enterotoxigénica, de Salmonella, de Shigella, de rotavirus y otras. No hago énfasis en las que son más comunes en niños con inmunosupresión, pero en general se puede concluir que definitivamente las pruebas moleculares parecen tener un alto rendimiento diagnóstico. Sin embargo, ninguna guía de práctica clínica actual lo recomienda de rutina, por muchas razones. Y primero, a pesar de que son muy buenas para la detección, pues en la gran mayoría de los casos sabemos que no nos va a cambiar el tratamiento, detectar una u otra, la gran mayoría de los casos. La evidencia que tenemos aquí mezclada de niños y adultos, hay algunas preguntas todavía sin responder en esta prueba, ¿cierto? Primero, ¿cuál es la utilidad de conocer la etiología? Si en la gran mayoría de los casos el tratamiento no va a cambiar de rutina. ¿Qué tanto afecta la conducta médica? ¿Qué tanto me afecta que yo sepa que hay una E. coli enterotoxigénica cuando el tratamiento es el mismo y es sintomático y no va a requerir tratamiento antibiótico? ¿Y cuál es la costo-efectividad? ¿Es de rutina para que se lo apliquemos a todos los pacientes? Eso tiene un impacto económico sobre el sistema de salud. ¿Y cuál es la población que más se beneficia? Definitivamente no de rutina para todos, pero habrán casos particulares. Todavía no tenemos esto muy claro. Creo que estamos a la necesidad de generar protocolos, algoritmos de manejo para escoger mejor los pacientes. Estoy hablando de niños inmunocompetentes. El tema en inmunocomprometidos se sale del alcance y creo que allí tiene mucha más utilidad. Hidratación intravenosa. Traigo esta revisión sistemática que nosotros recientemente terminamos. Nosotros estábamos interesados en saber si había diferencias entre los líquidos venosos que usamos para hidratar niños con diarrea. Solución salina y lactato Ringer han sido las más utilizadas y en la mayoría de las guías europeas, NICE, guías españolas, guías de Academia Americana de Pediatría y muchas otras, incluyendo la OMS, se habla de hidratar venoso con una solución y varía entre estas guías que le acabo de decir. Una recomienda lactato Ringer y otra solución salina. La solución salina está mucho más disponible y es mucho más económica, pero hay todo un movimiento a favor de los líquidos balanceados, que son esos líquidos que se asemejan más al plasma en otras enfermedades y en otros manejos de los pacientes críticos en niños y adultos. Nuestro interés era ver si definitivamente hay diferencias entre hidratar con lactato Ringer, que tiene unas soluciones de electrolitos, unas concentraciones más similares al plasma, tiene una cantidad pequeña de potasio y no tiene tanto cloro. Si terminamos esta revisión sistemática de Cochrane, no está publicada, este es el protocolo, va a estar publicada muy pronto, pero les doy resultados preliminares que van a estar. Cuando hablamos de días de hospitalización, hidratar con líquidos con Harman versus salino, en el metaanálisis nosotros encontramos un efecto importante en una disminución de más o menos la tercera parte de un día menos, es decir, estamos hablando de aproximadamente 8 horas de diferencia, menos cuando hidratamos con lactato Ringer que con salino. En cuanto al pH, estamos hablando de niños deshidratados graves, encontramos un impacto importante de más o menos 0.06 en el pH más impactante con el lactato Ringer que con el salino. Cuando hablamos de hipocalemia, uno de los hallazgos más interesantes, definitivamente hidratar con lactato Ringer da menos hipocalemia. Estamos hablando de un RR de 0.54, quiere decir la posibilidad de disminuir la posibilidad de hipocalemia con lactato Ringer sin adicionarle potasio. Y cuando hablamos de bicarbonato, también tenemos una mejoría del bicarbonato de 2.5 miliequivalentes por litro, mejor con el lactato Ringer que con el salino. Y la explicación para esto es la carga alta de cloro que tiene la solución salina y todo lo que tiene el impacto sobre la acidosis metabólica hiperclorémica que hace que la recuperación de la pH sea un poco más lenta. Entonces, en conclusión, son similares en mortalidad, en hiponatremia y falla renal. No hay un cambio importante en mortalidad, pero hay menor estancia hospitalaria, a mayor recuperación del bicarbonato y el pH con el lactato Ringer y hay menos hipocalemia, lo cual es muy importante para la recuperación de la vía oral del niño con diarrea. En cuanto a tratamientos farmacológicos, muchos de esos medicamentos ustedes los usan en el día a día y hemos venido hablando. Nosotros en la guía de diarrea empezamos con la recomendación de zinc. Nosotros dijimos que recomendábamos zinc, 10 a 20 miligramos para todos los niños con diarrea. Luego de analizar la evidencia, encontramos efectividad de una disminución de la probabilidad de que el niño acabe con diarrea persistente. Y no recomendamos la administración de presentaciones que combinaran sales de rehidratación oral con el zinc, es decir, el zinc diluido, porque no teníamos evidencia de que dar el zinc aparte versus darlo diluido en el suero tenía un impacto
como lo habían mostrado los estudios cuando dábamos el zinc aparte. Esa fue nuestra recomendación en el 2013. Luego de esto, nosotros publicamos ese estudio de costo-efectividad para Colombia, evaluando cuál sería el impacto de incluir el zinc en el POS. A muchos de ustedes aquí no les tocó, pero el zinc no estaba en el plan de beneficios y la gente tenía que pagar por ello. Este estudio permitió incluir el plan de beneficios y afortunadamente es un medicamento que ya está incluido para los niños. Y nosotros encontramos que incluir el zinc en el plan de beneficios ahorraba aproximadamente 15,000 pesos por caso de diarrea en Colombia. Cada vez que metíamos el zinc íbamos a ahorrar dinero, por el impacto en la mortalidad, en la morbilidad y en las hospitalizaciones. Ese estudio de costo-efectividad se lo publicamos en el 2015 y esta revisión sistemática del 2016 de Cochrane de la Serine volvió a decir, vea que la evidencia definitivamente es importante, una disminución de 12 horas de duración de la diarrea y si el niño es desnutrido, la disminución de la diarrea puede ser hasta de 26 horas. Es decir, el zinc sigue siendo relevante y sigue siendo un medicamento no solo efectivo, sino costo efectivo. La pregunta es de si el zinc se da aparte o se da junto con las sales de rehidratación oral. Esto ha estado por ahí en el tema porque es más fácil dar un solo suero que tenga el zinc y no tener que dar un jarabe aparte. Sin embargo, siempre nos ha llamado la atención de que no sabemos si verdaderamente el zinc alcanza las concentraciones ideales que quisiera cuando lo tengo diluido en el suero, porque la variabilidad en la ingesta de suero puede hacer que reciba diferentes dosis si el zinc está diluido. Entonces hicimos, esta es la duda, ¿doy el zinc aparte y las sales de rehidratación aparte versus una sala de rehidratación que tenga el zinc incluido? Y eso ha sido una especie de sueño de la OMS porque facilita la implementación de esto y que todos los niños reciban zinc. Sin embargo, la evidencia no lo apoya y lo hemos venido diciendo y lo recomendamos en el año 2013, ¿cierto? Ante esta pregunta, nosotros hicimos una revisión sistemática y metaanálisis y analizamos la duración de la diarrea cuando damos zinc diluido en las sales de rehidratación oral versus zinc dado aparte con las sales de rehidratación oral. En la primera parte del metaanálisis encontramos un efecto positivo, que era como que sí, dar el zinc en las sales le va mejor al niño. Y había una disminución de la duración de la diarrea de casi un día menos. Y nos llamó la atención. La posibilidad de que el niño acabe con diarrea al día 2, en el segundo metaanálisis que ven ahí, no encontramos diferencia entre dar el zinc diluido versus darlo aparte. Y cuando analizamos el vómito, porque todos sabemos que el zinc produce vómito, la carga de zinc, entonces pensamos, si lo diluimos, de pronto el niño lo tolera mejor, encontramos que tampoco había diferencias. Entonces nos llamaba la atención por qué tenemos esa diferencia arriba en la duración de la diarrea cuando dábamos el zinc. Hicimos un análisis de subgrupos, porque la hipótesis que teníamos es que no es solo el zinc. Resulta y acontece que los estudios que mostraban, que son los de arriba, que el zinc le iba mejor cuando iba diluido, eran estudios donde tenían zinc y además las molaridades de ese suero era menor. Estamos hablando de molaridades de 200, 280, 200, 210. Entonces los estudios estaban dando zinc diluido con una solución de menos osmolaridad, en comparación a los dos estudios de abajo donde a la misma osmolaridad del suero no hay diferencias. Conclusión, la razón por la que hay un efecto no es por el zinc, es porque la osmolaridad es más baja. Y todos sabemos que menos osmolaridad en el tracto gastrointestinal es igual a menos gasto fecal. Entonces el efecto no es del zinc como tal, diluido, sino de la osmolaridad que está en los estudios. Y esto solo se pudo identificar en un análisis de esos grupos que nos permite aclarar esta situación. Entonces, no parece no ser diferente al zinc de forma separada. El posible impacto se debe cuando la solución tiene menos osmolaridad y ante osmolaridades similares el zinc diluido versus no diluido son exactamente, hace que, como pueden ver en la parte de abajo, incluso hay un pequeño aumento de la duración de la diarrea cuando el zinc está diluido en el suero. Entonces, nosotros pensamos que no es recomendable tener el zinc diluido. Este artículo está en proceso de publicación actualmente. Esmectita. Se sugiere el uso de medicamentos, no se sugiere, nosotros no recomendamos esmectita en la guía del 2013, ni subsalicilato de bismuto, ni racecadotril, ni carbón activado, ni otros medicamentos. Sin embargo, después de la guía vinieron varias revisiones sistemáticas. Una que se publicó en el año 2016 y otra que publicamos nosotros en Cochrane en el 2018, que es la que está abajo, para ver si el efecto de la esmectita en comparación a lo que analizamos en el 2013 era diferente. Pues encontramos que sí hay un efecto, que la esmectita baja en promedio 17 horas la duración de la diarrea. El problema es que la calidad de la evidencia es de baja calidad. Estamos hablando de estudios que no tienen la calidad que uno quisiera por no estar muy convencido de ello. Entonces sí parecía que había un efecto.
Tras revisión sistemática nuestra de Cochrane, hicimos un análisis y encontramos que la calidad de la evidencia, como pueden ver allá, dice low, que quiere decir que la calidad de la evidencia es baja. Esta es la tabla resumen de Cochrane para la duración de la diarrea y la posibilidad de que la diarrea se le quite al día 3 al niño con un RR de 2.10, que quiere decir que aumenta la probabilidad de que el niño, 2 veces, de que el niño se le quite la diarrea al día 3. Sin embargo, la calidad de la evidencia es baja, como le digo, y eso nos genera un poco de incertidumbre. La calidad de la evidencia para el impacto sobre el número de deposiciones era de muy baja calidad. Entonces, hay un efecto, pero con alguna duda, porque la calidad no es la misma. Basados en baja calidad de evidencia, creemos que se puede usar, pero no estamos del todo convencidos de esto porque la calidad de la evidencia, como le dije, era baja. Probióticos, esto es como para una conferencia solamente, voy a mostrar un resumen del tema de probióticos. Probióticos ha sido muy interesante, nosotros no recomendamos el uso de probióticos en el año 2012-2013, impresionante la cantidad de colegas que se acercaban y decían, ¿ustedes por qué no recomendaron los probióticos? Los probióticos sirven, ¿pero por qué? Sí, porque ese fue el análisis que hicimos de la evidencia, bajo otros conceptos como costos, como disponibilidad, pensamos que no nos convencía y por eso no lo recomendamos. Sin embargo, después de la guía vinieron varias revisiones sistemáticas que se han publicado desde entonces, todas estas que pueden ver, y este es un resumen de muchas otras que hay. En esta encontraron que el Lactobacillus reuteri baja la duración de la diarrea. En este, que el Lactobacillus reuteri DSM 17938 baja la duración de la diarrea. En este, que los probióticos, inclusive en países en desarrollo, que están en proceso de desarrollo, también había un efecto, y que Bacillus clausi, este es otro personaje que se utiliza mucho, pero que la calidad de la evidencia definitivamente, los pocos estudios que hay son de muy, muy mala calidad y no han mostrado una diferencia, entonces con Bacillus clausi menos estamos convencidos. Hace 2 años, menos de 2 años, se publicó la actualización de Cochrane de los probióticos, porque la revisión de Cochrane de probióticos del año 2009 mostraba un efecto positivo. Esta revisión de Cochrane hizo un análisis de todos los estudios que ustedes ven ahí, de probióticos en pacientes con diarrea. Esos estudios, el 80-85% son en niños, pero hay estudios de adultos, que es un problema con esta revisión. Aquí se encontraba un efecto, una disminución en la duración de la diarrea, ¿cierto? Y en la probabilidad de que la diarrea dure más de 48 horas. Es decir, había un efecto positivo, y es por eso por lo que se usa y se recomienda mucho. Sin embargo, los autores dijeron, estos son muchos estudios y la mayoría de estos estudios son de mala calidad, son malos. Entonces hicieron un análisis adicional. Partamos y analicemos solo los estudios de alta calidad, y solo habían estos estudios de alta calidad. De todos esos, solo habían estos 5 estudios de alta calidad, y como pueden ver ahí, no hay diferencias. Cuando el diamante en el metaanálisis está a ambos lados de la línea del no efecto, es que no hay diferencias. Entonces, cuando analizamos la evidencia de alta calidad, no hay diferencias en la duración de la diarrea. Cuando analizamos la diarrea de más de 2 días, tampoco hay diferencias. Entonces, toda esa evidencia de probióticos parece estar basada en estudios que todavía nos generan muchas dudas. Entonces, la conclusión de los autores es que los probióticos podrían disminuir, sin embargo, esta evidencia, cuando lo hacemos solamente los estudios de alta calidad, no hay diferencias. Y esto genera mucho problema porque mucha gente lo utiliza. Yo creo que con probióticos tenemos esta situación. Estas son unas recomendaciones del grupo de SAGESCA que se publicaron en el 2020, donde ellos mismos, analizando en retrospectiva estudios que se han hecho con probióticos, dicen que la recomendación del uso de probióticos en diarrea es weak, como pueden ver arriba, y weak quiere decir débil. No estamos del todo convencidos. Esto es del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, y dicen que es weak para los más estudiados, Saccharomyces boulardis, LGG y Lactobacillus reuteri. Y como pueden ver aquí, hay una recomendación weak en contra, y por eso está en morado. Quiere decir que los autores consideraron que, dada la evidencia, Bacillus clausis no tiene efecto y no debería usarse. Esto está en las recomendaciones de la ESGAMP. Loperamida, un medicamento bastante controversial en pediatría, como ustedes saben, nosotros no lo recomendamos, pero después de eso vinieron varias publicaciones. Hay una revisión sistemática del 2007 que muestra un efecto positivo. Si uno ve la evidencia de loperamida, encuentra que la loperamida disminuye la diarrea, y creo que eso no tenemos duda. El problema de la loperamida no es la efectividad, el problema es que tiene eventos adversos seriosísimos. Estamos hablando desde ilio, somnolencia, convulsiones e incluso hasta muerte. Entonces, loperamida es efectiva, pero es insegura, y por eso pues no se recomienda. Simbióticos,
ya vamos avanzando un paso más allá de los probióticos, los simbióticos, la combinación de prebióticos y probióticos. Nosotros en un metaanálisis en red que hicimos en el año 2018, publicado en PLOS ONE, analizamos toda la literatura disponible de todas las intervenciones, casi 200 trials. Y en este análisis nosotros encontramos que básicamente los 3 medicamentos con mejor efectividad, con buena evidencia, que nos dice es bueno para bajar la diarrea, son simbióticos, loperamida y zinc. Por supuesto, ya dije loperamida otra cosa, y loperamida es la que definitivamente es menos segura. Entonces, simbióticos empezó a estar en el top como la mejor opción al adicional al zinc. Otro medicamento, racecabotril, ya disponible en Colombia, se viene utilizando en muchos países hace muchos años, pero en Colombia ha sido más reciente. Racecabotril, problemas también, revisiones sistemáticas que muestran en el año 2016 que sirve, luego una revisión sistemática de Cochrane de hace 2 o 3 años que dice que no es diferente del placebo, y por eso con racecabotril creo que hay que ser mucho más cautos porque no parece ser tan efectivo como lo ven vendido. Y la gelatina tanato, no disponible en Colombia, se utiliza mucho en Europa. Nosotros hicimos este metaanálisis que publicamos en el Archive Disease of Childhood, donde hicimos un análisis de la evidencia porque preveíamos que este medicamento iba a llegar acá y encontramos que no era diferente al placebo, como lo mostramos en la publicación. En esta tabla de resumen, un artículo que publicamos hace 2 años, la doctora Claudia Beltrán y la doctora Laura Niño, analizamos la evidencia de todos los medicamentos que les he mostrado. El resumen es que con alta calidad de la evidencia estamos más o menos convencidos que el zinc, los simbióticos y la loperamida bajan la diarrea. Por eso está en verde. Pero estamos en duda de la efectividad de smectita, racecabotril, probióticos, leche sin lactosa y yogur, que no les mostré, pero que el efecto es mucho menor. Yogur sin probióticos. Y estamos seguros de que no son efectivos los prebióticos solos, la vitamina A, los micronutrientes que no tienen zinc y el tanato de gelatina. La evidencia está muy clara en estos que están en morado, que son diferentes al placebo. Los verdes son los top de nuestras recomendaciones y los rojos todavía tenemos dudas y creo que hay cosas por aclarar, y como les mostré en la revisión de Cochrane, los probióticos en los estudios de alta calidad parecen no servir. En resumen, casi todas las intervenciones que ustedes han escuchado tienen algún efecto en diarrea. Excluyamos vitamina A, excluyamos prebióticos, excluyamos gelatina, micronutrientes que no tienen zinc, parecen tener un efecto, exceptuando algunas particularidades, en este caso loperamida, donde sirve, pero es insegura, y otras que no sirven, como los prebióticos y la vitamina A, prácticamente se podría formular cualquiera, con algún grado de incertidumbre. Entonces depende de varios aspectos cuál escogemos. Depende de qué. Uno, ¿qué tan convencidos estamos del efecto? Pues los que tengan alta calidad estamos más convencidos, y ahí entra simbióticos y zinc. Y de la magnitud del efecto, no es lo mismo que le diga que le baja la diarrea 2 horas a que le baja la diarrea 36 horas. Entonces los simbióticos parece ser el mayor y los probióticos parecen ser mucho menor, igual que la leche sin lactosa y el yogur, que estamos hablando de una disminución de 6, 8, 10, 12 horas. La disponibilidad, racecabotril no estaba muy disponible, ya está disponible en Colombia, esto es un error aquí en la diapositiva. Gelatina no está disponible en Colombia, entonces no lo consideramos, pero aparte de que no sirve. Y los simbióticos tenemos un problema serio, porque la evidencia lo muestra, pero con simbióticos son mezclas de pre y probióticos, y la evidencia apunta a algunas mezclas, pero no necesariamente todos los simbióticos tienen el mismo efecto, y ahí nos falta más investigación para definir cuál mezcla de simbióticos es la ideal. Y en ese momento nosotros en nuestro análisis los pusimos todas las mezclas juntas, y eso pues genera problemas porque no tenemos la posibilidad de decir esta mezcla sí, esta mezcla no. El costo, zinc es la alternativa más económica. Lo demostramos también en nuestro estudio, aparte ahorra dinero para Colombia. Los simbióticos y probióticos, si lo fuéramos a considerar, por supuesto el costo es más alto, junto con la smectita también es un costo más alto. Eventos adversos, por supuesto, loperamida sale de la lista por esa situación. Y contexto, no es lo mismo estar aquí en un país de medianos ingresos económicos, o en un país incluso de bajos ingresos económicos, versus estar en un país de altos ingresos económicos. ¿Y esto por qué tiene importancia en diarrea? Todos sabemos la relación diarrea-desnutrición y el círculo vicioso donde más diarrea, más desnutrición, más desnutrición, más diarrea. Eso tiene un impacto importante, que puede que el niño no esté desnutrido demasiado, pero el niño que viene con un déficit nutricional previo a la diarrea tiene ya una posibilidad de recuperación menor de ese intestino, y eso hace que las diarreas
pasan un poco más largas. Entonces ahí es donde hay que pensar que el niño que tiene déficit nutricional se va a beneficiar mucho de cuál es la intervención que tiene un impacto directo en la recuperación del tejido intestinal, y ese es el micronutriente zinc, sobre todo en niños que ya vienen con deficiencia. Entonces, cuando estamos hablando de niños en vulnerabilidad, en desnutrición, en riesgo de desnutrición, en bajo peso, en diarreas que da recurrencia, es mejor empezar en el zinc. Y en contextos de mejor estado socioeconómico de un niño que no está tan vulnerable, pues probablemente se puede beneficiar del zinc, pero probablemente el efecto sea menor. Y sí se ha visto una diferencia en el efecto del zinc cuando el niño viene con desnutrición o no. Probablemente se beneficia más del tema de los simbióticos. Esas son cosas a considerar para la decisión. Antieméticos. Antieméticos nosotros recomendamos, fue una de las cosas interesantes en la discusión cuando hicimos la guía de diarrea, nosotros recomendamos como único medicamento el ondansetron. Eso para ese momento, estoy hablando del año 2012-2013, fue una novedad. Para algunos que están aquí más jóvenes, ondansetron es normal para la vida diaria, pero cuando echamos 10 años atrás, no teníamos un antiemético más allá de la metoclopramida, con los conocidos eventos adversos. Recomendar el ondansetron, un medicamento que no estaba aprobado para el uso de niños en diarrea, fue un problema porque mucha gente estuvo resistente y no había posibilidades de que se le diera porque no estaba incluido pago en el sistema como tal. Y no recomendamos, por supuesto, metoclopramida y lisapri. ¿Y por qué hicimos esto? Porque la evidencia era contundente de disminuir las hospitalizaciones, a pesar de la barrera que sabíamos que iba a ocurrir del acceso a esto. La gente lo usa. Creo que nos ha ido muy bien. Sin embargo, quisimos revisar la evidencia después de la guía a ver qué más había, porque ustedes han visto que hay otros antieméticos. Y hay algunos estudios con esteroides, algunos estudios con domperidona. Bueno, analicemos, sigue siendo el ondansetron el ideal. Entonces, hicimos esta revisión sistemática y metaanálisis. La doctora Laura Niño fue su trabajo de tesis de maestría, donde analizamos todos los antieméticos posibles, hicimos un metaanálisis en red y nos permitió comparar todos con todos. Aquí estaba ondansetron, domperamida, dexametasona, metoclopramida. Cada una de estas redes que ustedes ven aquí es cada uno de nuestros desenlaces de interés. Cese del vómito, posibilidad de hospitalización, y qué tanto los estudios han comparado cada una de estas intervenciones, eventos adversos, etcétera, etcétera. Esto fue toda la evidencia que analizamos, está publicado en Pediatrics en el año 2020, y esta tabla resume el efecto. El cese del vómito, que es el desenlace más importante, que se le quite el vómito al niño en urgencias, encontramos que el ondansetron es la única intervención que tiene un efecto distinto al placebo. Y pueden ver que domperidona, dimenhidrinato, granisetron, metoclopramida y dexametasona son iguales al placebo, por eso están en un color amarillo. Cuando hablamos de posibilidad de hospitalización, encontramos que ondansetron era la única que disminuía hasta 66% la posibilidad de hospitalización, y las que están azul y las que están en amarillo iguales que el placebo. Igual para la posibilidad de hidratación intravenosa, y encontramos que en cuanto a eventos adversos, ondansetron no fue diferente al placebo en nuestro análisis, y ni siquiera para la posibilidad de tener diarrea, que ha sido una de las limitaciones con el ondansetron, y dimenhidrinato fue el único que mostró eventos adversos verdaderamente importantes, específicamente somnolencia. Y para finalizar, los antibióticos. Antibióticos es más complejo el análisis de la evidencia. ¿Por qué? Porque muchos no están basados en ensayos clínicos, sino en los patrones de susceptibilidad que tenemos para el contexto. Nosotros no recomendamos dar rutinariamente antibióticos para el niño con diarrea, eso creo que está muy claro. Recomendamos solamente cuando había sospecha de bacteriemia o sepsis, sospecha de infección por cólera, más por concepto, por interés epidemiológico que por interés de mejorar la enfermedad. Y obviamente en el niño con diarrea con sangre que tiene mal estado general, fiebre alta, diarrea con sangre, que tiene sospecha de infección bacteriana y que yo no puedo hacerle un seguimiento. Y nosotros recomendamos ácido analíxico. Y la razón por la cual recomendamos ácido analíxico era porque era un medicamento relativamente disponible, aunque no está en el plan de beneficios, y por cuidar las sensibilidades. Las guías de OMS hasta ese momento solo recomendaban ciprofloxacina. Nosotros no quisimos dar a eso porque analizamos todas las susceptibilidades de salmonella y shigella, las más aisladas por coprocultivos en Colombia, y eran muy sensibles al ácido analíxico. Entonces, esto parecía que se mantiene, pero con nalixéxico ya saben que tenemos un problema, no se encuentra, no está disponible, entonces no es fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotros hicimos el análisis de toda la evidencia que había y de todas las guías para resumir en esta tabla, en nuestro mismo artículo, donde encontramos que para Shigella, definitivamente, el medicamento de elección debe ser ciprofloxacina. ¿Sí? Y como alternativa la acitromicina, como ustedes pueden ver acá. Para salmonella, que es el otro que también nos interesa, ciprofloxacina, es la posibilidad, y ceftriaxona, ¿cierto?
Y para entamoeba histolítico, en el caso de que esté la amiba implicada, pues por supuesto el metronidazol sigue siendo el interés. Vibrio cólera en caso de sospecha, ¿cierto? La acitromicina sigue siendo la recomendación, y para el caso de Giardia, metronidazol. Esto para resumirlo aquí rápidamente, no es lo mismo un niño con diarrea con sangre que un niño con diarrea. Esto para cuando tenga indicación, que no me voy a detener en esto por falta de tiempo. En resumen y para finalizar, bueno, no hablé de las escalas de deshidratación, pero quería como recordarles que las escalas de deshidratación que utilizamos actualmente, que es la de la OMS, pues es una escala con muchas dificultades, pero es la más práctica y la que todos por la estrategia IEPI estamos utilizando. Las pruebas diagnósticas, definitivamente no de rutina. Las PCRs múltiples requieren más investigación y pueden llegar a ser útiles en algunos escenarios y tienen muy buena validez diagnóstica para la detección de los microorganismos más implicados. La rehidratación venosa. Parece mejor las soluciones balanceadas. Y cuando leo balanceadas, lactato Ringer, no mencioné mucho Plasma-Lyte, es una solución menos frecuente, se utiliza mucho en el ámbito de anestesia, pero es otra solución balanceada muy similar en ese efecto al lactato Ringer. Evitar la solución salina. Si no hay otra opción, pues solución salina sería el plan B, por lo que les mostré de mejor recuperación, menor hipocalemia y más recuperación del pH y del bicarbonato. Zinc es efectivo, es costo efectivo y se recomienda, ojo, darlo separado, no diluido en sales de rehidratación oral. Probióticos, ya lo mencioné, la evidencia es de baja calidad, no debería ser rutinario. Saccharomyces boulardii, LGG y Lactobacillus reuteri son los 3 más estudiados, y aunque la evidencia es muy incierta. Y Bacillus clausii, a pesar de lo mucho que se usa, la evidencia es de menor efecto, la calidad es conflictiva y no parece que tenga un efecto. Simbióticos tienen más efecto que los probióticos, de moderada calidad, son los más prometedores, más estudios de combinaciones específicas nos faltan. La smectita tiene un efecto positivo, pero no estamos muy seguros. Racecabotril es positivo, pero mucho más dudoso incluso, porque muchos estudios más recientes han dicho que no sirve. Y antieméticos, el ondansetron solamente, es el único que podemos recomendar, y de antibióticos solo tenemos estas 3 opciones. Para el niño que tiene indicación, y es el niño que se ve enfermo, que tiene disentería, el niño que tiene clínica, que está teniendo una diarrea invasora, la acitromicina, la ciprofloxacina, la ceftriaxona, no tenemos muchas más alternativas, infortunadamente. Muchas gracias.